Dice de la siguiente manera: yo, Pablo, os ruego de la manera, perdón, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oramos. Y Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias por darnos tu palabra, y te pedimos, Señor, te ruego, Señor, que nos dejes ver las verdades para nuestra día a día, para nuestra vida, a cada uno de nosotros, Señor. Que recordemos que nos reunimos a escucharte, a alabarte, a enaltecer tu nombre, Señor, pero para que cada día podamos ir nuevamente recargados de esa energía que tú das, Señor, y recordándonos que eres nuestro Padre eterno, que estás en control de todo, que eres poderoso, Señor, para hacer todo aquello que convenga a tus hijos, Señor, pero también para darnos la dirección correcta, Padre. Guíanos, Señor, a través de este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Contexto, todas las dos cartas que llevamos, ¿no? Otra vez, la semana pasada y la antepasada hablamos acerca de que les estaba recordando aquella promesa, aquel compromiso que habían hecho los de Corinto, igual que los de Macedonia, y los de Macedonia estaban respondiendo en cuanto a ofrendas para el sostén o el apoyo a los más necesitados, o a las iglesias que en ese momento se ocupaban, y para lo que era necesario. Pero era lo que estaba detrás de todo eso, era que también era un tema que les podían estar echando en cara a ellos, de que lo que quieren es sacarle el dinero a las iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban hablando de Pablo, estaban hablando de aquellos que iban con él, y estaban hablando de los que habían establecido la iglesia, cuando no habían sido carga en ningún momento, pero les habían dicho, esto es lo que hacemos, ¿no? Y esto es lo que se debe hacer, porque lo que Pablo estaba anunciando con esto era lo que sucedía desde el principio que la iglesia comenzó a reunirse, la primerita ocasión.
¿Sí? ¿Recuerdan qué sucedió en el capítulo 2 de Hechos, cuando se convirtieron más de ¿cuántas personas? 3,000. Dice en Hechos 2:42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Esto es lo que estaba haciendo la iglesia que recién comenzaba a formarse en el libro de los Hechos. Pero también dice más adelante, ahí mismo en Hechos 2, en versículo 43 en adelante, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad a cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el hecho de que podemos pensar precisamente en las condiciones de la gente de aquel tiempo, y no estamos en el tema de vender todos y dar todos, ¿no? y repartirlo, sino que también la necesidad podemos verla a través de estos pasajes, en cuanto dicen y comían juntos, porque tal vez algunos no tenían el alimento necesario, pero los que sí lo tenían lo podían compartir, y juntos como hermanos en la fe estaban compartiendo de esa manera. Y esto es lo que Pablo les estaba recordando, esa es la intención. Pero también en esta porción, en este capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, Pablo retoma el tema. De hecho, si ustedes tienen la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, ¿qué dice el subtítulo que tiene ahí? Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué? Porque lo que le llegó a los oídos es el menosprecio, y lo vamos a estar viendo a través de este tema, pero también cómo no lo hace para menospreciar o hacer lo mismo con la gente que lo está haciendo, sino para animarlos a que se enfoquen en la verdad, que recuerden las obras, que recuerden a Cristo, que vean a Jesucristo, la palabra que se les ha enseñado y lo que han aprendido, y en lo que deben de perseverar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos lo que hicieron aquellos hombres, los de Berea, ¿recuerdan quiénes son los de Berea? Algunos tal vez no lo tienen tan presente, pero los de Berea, un grupo de personas que estaban escuchando a Pablo, lo escuchaban cuando de repente de recién llegó y empezó a predicarles o a enseñarles de la palabra de Dios, y lo que hacían es ir a las Escrituras, a la Biblia. Bueno, nosotros tenemos la Biblia, ellos no tenían la Biblia, y comparar lo que él estaba diciendo, ver los tiempos y todo lo que estaba sucediendo. Decían: es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para filtrar lo que escuchamos? Conocer la palabra de Dios, para poder saber, esto sí, esto no. Retengo lo bueno, sigo adelante, persevero en la palabra de Dios, porque eso es lo que me va a dar seguridad cada día, porque eso es lo que me va a dar confianza cada día, porque eso es lo que me va a ayudar a salir victorioso. Y no quiero decir triunfante y golpeando a todos y acabando con todo el mundo, no, victorioso en las batallas que se aparezcan en mi vida, porque Dios está conmigo. Y si he de sufrir, lo sufro en el nombre de Jesús. Si he de gozarme, me gozo en el nombre del Señor. Amén. Así es. Entonces, Pablo lo que continúa haciendo es defender el ministerio de aquellos que encubiertamente han entrado, o que no tan encubiertamente, sino directamente han entrado. En el libro de los Hechos también vemos una porción, creo que es el capítulo 23, si mal no recuerdo, donde incluso creyentes fariseos que habían creído en la palabra de Dios estaban diciendo: sí es verdad, Jesús murió y creemos en eso, ahora también se tienen que circuncidar y también tienen que cumplir toda la ley mosaica.
y más adelante en ese mismo capítulo dice, no, no es así, es Jesús y ya. Si son judíos y quieren cumplir, Pablo lo hacía votos e iba a pagarlos. Si son judíos y lo quieren hacer, pero no puedes obligar a aquel cristiano, a aquella persona que viene a conocer a Jesucristo, que haga aquello que era del Antiguo Testamento y que no está en vigencia con los hijos de Dios a través de Jesucristo. Como tradición judía lo puedes realizar, como creyente en Jesucristo no es obligación ni es necesario. Pero se meten, y el hecho es de que si Pablo les dice no es necesario, llegan los demás y le dicen sí es necesario, comienza a hacerlo, viene la confusión en la iglesia, sobre todo si están permitiendo que entre eso, ¿no? Y le digo, ¿cómo lo vemos en estos tiempos? Cuando es algo, es más, lo veo hasta como gracia de Dios, no como gracioso, como gracia de Dios, que la persona que escucha una predicación diferente, algo que le sonó distinto, o estudios que encontramos así en el internet, que vengan y dicen, oye, en el radio, en el internet, en el YouTube, aquí o allá, escuché esto y lo podemos platicar. Pero cuando, que la mayoría escucha y no pregunta, sino se emocionan y se ponen a brincar y danzar y ponerse velos y demás en sus casas, y digo, bueno, si lo hacen por gusto está bien, si lo hacen como que esto dice la Biblia, no es correcto, pero sería más abierto, sería mejor platicarlo. ¿Por qué? Porque después trae confusión trae confusión, y a veces hasta incluso podemos confundir a otros diciendo, yo lo que escuché fue esto, ¿sí? Digo, bueno, vamos a la palabra y vamos a ver qué dice la palabra, no qué dijo el otro predicador, quién apoya tal punto, quién apoya tal punto. ¿Por qué? Porque hay diferentes líneas doctrinales que nos pueden llegar a confundir, ¿sí? Sí sabemos eso, ¿verdad? Que hay diferentes líneas doctrinales, pero que la mayoría en las verdades esenciales coincidimos completamente. Hay un solo Dios, Jesucristo vino se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó, está a la diestra del Señor, ¿sí? Hubo un nacimiento virginal, sí, o sea, todas las verdades que nos dan vida eterna en Jesucristo. La gracia, la sola gracia, de hecho, que solo es por gracia, esas cosas. Ya lo de los velos y los brincos y saltos y dejarse caer o no dejarse caer, bueno, eso ya depende de lo que se crea en cada iglesia. Nosotros no lo vemos en la palabra de Dios. Que hay manifestaciones fuertes del Espíritu Santo, sí, y unas de las más intensas vemos que es cuando viene sobre los apóstoles y comienzan a hablar en lenguas diversas, en diferentes idiomas, tanto que todos escuchaban y entendían, cuando habían llegado de diferentes zonas de Asia a las fiestas a las fiestas, y había mucha gente, tanto que ¿cuántos dijimos que se convirtieron con esa primera predicación de Pedro? ¿Cuántos? 3,000, ¿no? Sí, 3,000 con la primera predicación. ¿Y saben qué fue? Una confrontación directa de lo que sucedió con Jesucristo, diciéndoles, fueron ustedes los que lo crucificaron. ¿Por qué? Bueno, nosotros ahora entendemos, sí, fuimos nosotros. Oye, pero nosotros no vivimos hace 2,000 años. No, fuimos nosotros, fue nuestro pecado, fue nuestra condición, que si hubiéramos estado ahí no le hubiéramos ayudado a salir adelante, hubiéramos hecho lo mismo también. Él nos conoce, pero se ha presentado hasta el día de hoy para salvarnos. Y Pablo eso es lo que dice, lo que predica, y les dice, recuerda que predicamos, ¿a quién predicamos? ¿A quién? A Cristo crucificado, ¿sí? Esa es la predicación. Entonces
Pablo comienza o continúa su defensa del ministerio. Él lo dijo y lo sostenía, de que él no utilizaba las credenciales para hacerse valer, pero les tiene que recordar quién es, para que recuerden de dónde lo sacó el Señor, quién es en el Señor y cómo Dios ha tratado con él. Y muchas veces nosotros, que bien no queremos decirle a nadie, es que yo esto, yo aquello, pero tenemos que decirles de dónde el Señor nos sacó, para que se den cuenta que sí ha habido una transformación y que sí creemos en Jesucristo y que sí nosotros entendemos que es por gracia, fue un regalo, pero nos ha llevado a ser transformados cada día. Dice: yo, Pablo, os ruego, comenzando ya en el versículo 1, capítulo 10 de segunda carta a los Corintios, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo es algo como lo que lo hemos platicado aquí. A veces, dependiendo de nuestro estado de ánimo, recibimos un mensaje de alguien que tal vez tuvimos alguna situación con esa persona, o no andamos en óptimas condiciones. Leemos y leemos imaginando el tono, imaginando la intención, y lo tomamos mal. ¿Sí o no? Nos ha pasado. ¿Por qué estará enojado? ¿O por qué me está reclamando? ¿O por qué me está diciendo esto? Dice: estando presente soy humilde, de lejos soy osado. No, les escribo directamente, pero de cerca se siente más la forma que lo estoy expresando, que lo quiero decir, ¿no? Cuando ya estamos de frente, dijo: no, es que me entendiste mal. Pablo escribe varias cartas, y les voy a decir que aunque algunas le llaman la carta de gozo en Filipenses, la verdad es que son cartas duras. Todas son duras, muy directas, para recordarnos de dónde el Señor nos sacó y cuál es la condición que nos muestra que debemos de poner delante de Él, que debemos buscar delante de Él. Son duras las cartas, y lo dice más adelante también en su condición misma. Son duras, pero no son con el afán de lastimar. Una inyección duele, pero no es con el afán de lastimarte, es con el afán de sanarte. Y muchas cosas que son para bien son a veces difíciles de recibir o de aceptar. Y la palabra de Dios, si la vemos como está escrita, no cualquiera la recibe. De hecho, les decía hace algunos meses, un hermanito escribió acerca de lo que se ve cuando no le acomoda las palabras a la Biblia para que suene más bonita o menos fuerte de lo que es, y les dice: es que el juicio de Dios viene y todo lo que era verdad. Pero si yo nunca pensé escuchar, yo pensé que lo decíamos solamente como ejemplo, como una hipérbole tipo Jesús. Hipérbole es un aumento de una situación, como para que se vea la intención con la que lo quiero manifestar. Y le dicen: mi Dios no es así. Y yo no pensé escucharlo alguna vez. Yo lo había escuchado muchas veces en predicaciones, ¿no? Que mi Dios no es así, mi Dios es puro amor, mi Dios es amor, porque dice la palabra. Sí, entonces no, entonces tienen la mitad de la predicación, tienen la mitad del conocimiento de quién es Dios. Dios es amor, pero Dios es amor a su manera, a su definición de amor. ¿Cómo? El amor que se manifiesta plenamente entregándose Él mismo, su Hijo, a morir por nosotros. Imagínate.
Entonces lo escuché, lo vi y empiezan los debates. No me entendieron mal. Ya. Entonces, muchas veces estamos así en la iglesia. Queremos solamente la parte bonita. Solo la parte bonita. Y la parte bonita solamente quitando la parte confrontante, la parte de la exhortación, nos deja solamente, nos deja solo el consentirnos en nuestra condición. Dice, pobrecito, no puedes dejar el pecado. Y un día el Señor te va a convencer de que lo dejes. ¿Sí? Un día el Señor te va a convencer de que cambies. Cuando las instrucciones son muy directas y cuando se llega a dar el momento de una consejería que por fin Dios los lleva a una persona, a una pareja, a una familia, a una consejería, la mayoría de las veces son mal tomados dice, lo que me dijo el pastor, no, pues, gracias a Dios yo no tengo tanto ingenio, así que les digo, esto es lo que dice la Biblia. Entonces dice, lo que dijo el pastor, no, pues yo te leí la Biblia prácticamente. Yo te leí la Biblia. Y les comenté alguna vez de que yo después no, es que tengo 11 meses que soy creyente y demás, y mi papá que es pastor me mandó pero está en otro estado, me mandó a que tomara consejería y resultó ser que pecado y más pecado, y ya casi un año de creyente, bueno, mira, necesito leerte esto, ¿sí? Y no, pues me llegó la carta del pastor diciéndome que cómo había yo condenado a su hija, que cómo le había dicho yo. Digo, yo lo único que hice es leerle tal capítulo, pastor. Y ya no me volvió a contestar. Mira, a veces estamos confundidos hasta el mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque queremos venir y cargar pilas. Sí, carguemos pilas. ¿Sabes qué es lo mejor? Si nosotros tenemos algo que nos estorba en cuanto a la comunión con nuestro Dios, nos estorba de manera que incluso puede llegar a ser pecado, o definitivamente no estamos escuchándolo. Cuando Dios nos confronta a través de su palabra, a través de un hermano, por lo que está sucediendo, va a ser fuerte. Pablo les dice, 1 Corintios, saquen a ese perverso de ahí, ¿no? Lo dice así y sigue hablando directamente, pero si nosotros vemos que todo eso es para quitar aquello que nos estorba en nuestra comunión con Dios, vamos a entender que su amor, el amor ya lo manifesté, es Jesucristo. Si ponen los ojos en Jesús van a entender por qué les digo lo demás. Y dice aquí Pablo, soy humilde cuando estoy con ustedes y les hablo bien, les hablo bonito, o tal vez no tan bonito, que tal vez no lo podía hacer, no era su forma, no era su carácter, no tenía ni la voz, porque lo dice más adelante, ¿sí? Pero lo trataba de hacer de la mejor forma, tanto que él plantaba esas iglesias de las que podemos leer a través del libro de los Hechos, y después las iglesias que son las mismas iglesias a las que les escribe Jesucristo en el Apocalipsis, ¿no? Y dice, más ausente soy osado, pero dice, yo cuando llegue quiero que la instrucción que les estoy mandando la reciban desde hoy, para que cuando llegue yo no tengamos que estar debatiendo y peleando de estas cosas, porque dice, no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne, con algunos que están levantando falsos para con nosotros. Dice Pedro, escribe Pedro, que tenemos que estar siempre dispuestos a presentar defensa y dar respuesta a aquellos que la soliciten. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Y muchas veces es de esa manera, por estas razones, por la condición en la que nos encontramos, por las situaciones que estamos viviendo como cristianos, pero con mismos hermanos. Esta carta está escrita para la iglesia.
el testimonio para los de afuera tiene que ser como creyentes, pero dentro estamos hablando como iglesia, porque cada uno también tiene un hogar, algunos puede que estén solos, otros tienen familia, pero todos tenemos un compromiso con el Señor. Como les platicaba la semana anterior, ¿no? Acerca del mismo tema que mencionábamos, el tema de las ofrendas, que les decía, es un compromiso, mas no es una obligación. ¿Y por qué? Porque tiene que ser de corazón. Todo lo que se hace con el Señor es de corazón. Y dice en el versículo 3, precisamente, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que este es un cuerpo con necesidades, que vive, que se duele, que tiene necesidad de comer, necesidad de descansar. Y en la condición en la que ellos andaban, sobre todo Pablo, pues era un poco complicado, ¿no? Porque era perseguido, ¿sí? Porque era encarcelado, porque tuvo como para costearse todos sus gastos, pero también hubo momentos, y lo dice en esa carta a los filipenses, en las que no tenía nada y tenían seguramente hasta hambre, ¿sí? Pero dice, aunque andamos en la carne, aunque vivimos como todos los seres humanos viven, no militamos según la carne, no vamos por aquello que antes íbamos buscando solamente lo nuestro, buscando para deleitarnos en nuestras pasiones, en nuestros deseos solamente, sino que hoy ya vemos por los demás, ya mostramos en parte aquel segundo mandamiento. ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo? Como a ti mismo. En ese segundo mandamiento, ¿qué se engloba? Todas las leyes. Porque dice, el que ama a su prójimo no busca lastimarle, busca cuidarle, busca servirle, ayudarle, atenderle. Y esto es lo que dice Pablo, aunque andamos en la carne, somos como cualquiera de ustedes, como cualquier gentil. Gentil era aquel que no era judío, pero somos como cualquier persona, que otra vez que lloramos, reímos, nos duelen las cosas, podemos lastimarnos, podemos entristecernos, todo puede pasar en nosotros. No nos dejamos guiar por esas necesidades, sino entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Recuerden que el amor bíblico no es algo que tenga que ver con los sentimientos, que tal vez a algunos se les abren los ojos más de lo normal. No es algo que tiene que ver con los sentimientos. El amor bíblico es una decisión, porque Cristo, Dios nos enseña cuál es el amor verdadero, y el amor verdadero es incluso soportar aquello que no nos agrada, ¿sí? Con tal de cuidar o amar o servirle a la otra persona. Entonces, si me guío por los sentimientos, yo que voy a estar aguantando a gente que de plano no me cae. Pero si entiendo el amor que me enseña Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿sí? Es una decisión amar. Incluso, por ejemplo, las parejas. La pareja en un matrimonio, lo que siempre nos vamos a llevar, un pastor que conozca la palabra, es a entender que no se trata de cómo te sientas, cómo no se siente, porque ¿quién no se siente mal de vez en cuando? Pésimo. Es más, no te sientes mal con una persona, pero lo reflejas con esas personas, ¿sí o no? Y cargando, o sea, la llevaron, ¿por qué? Porque pasaron por enfrente ese día. Mal. Y si esa otra persona piensa o lo toma como personal, porque los sentimientos fueron heridos, lo lastimaron y demás, ya se hace un verdadero problema. Y entonces también, si la otra persona, la que hizo eso,
no está inconsciente de que no todos los días son domingo, gracias a Dios hoy sí, ¿sí? ¿Qué pasa? Se hace más grande el problema y la solución tarda más en llegar. Y nosotros en consejería, platicando con él, llevarlos a entender, es que el amor no es un sentimiento, así es como sin Cristo lo puedes entender. Si no sientes bien ya con una persona, pues déjala, porque ya es tiempo de dejarlo y de seguir más adelante. Y digo, no, pues ¿qué caso tendría, no? El tener o el hacer cosas, pues todos nos enfadamos de todo lo que hay. ¿Quién no? Incluso, ya llegó Netflix de hace 10 años. Bueno, los streaming que ahora hay un montón, ¿sí o no? Y te pones a buscar y duras 2, 3 horas ahí buscando y buscando y ya nada te llama la atención. O sí, o no. Si no, yo no busco, yo no hago eso, yo me pongo a orar. Ajá, ajá, sí, claro que sí. Señor, dime qué puedo ver de esto que no te agrada, pero que me permites tener en casa, ¿no? No tenemos que hacerlo así. La verdad es esa. Nos desanimamos. Que voy a poder comprar esto. Y después de comprarlo un tiempo, ya estoy buscando en el internet a ver qué más. ¿No? Todavía no termino ni de pagar, pero siempre terminamos. Es que si tuviera esto, sería feliz, estaría mejor. Mi familia me vería más contento. ¿Sí o no? Y al ratito se acaba el gozo cuando luego se logra tener eso. Y si yo pudiera, y si yo pudiera, y si yo tuviera, y si yo hiciera, y si yo, y si yo, y si yo. Y es la ley del yo-yo, ¿verdad? O sea, cuando vamos a exaltar al Señor, vamos a vivir para Jesucristo y Él se encarga de todo lo demás. Dice que la palabra dice que la única forma de estar completos es en Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, habita en nosotros, entonces somos perfectos y entendiendo la perfección como completos. Lo que faltaba ya está, pero ahora nos falta, ahora debemos de aprender a vivir completos en Cristo. Y Pablo nos da ejemplos de eso, ¿sí? Pablo nos dice, estamos en la carne, pero no militamos según la carne, o sea, no respondemos de acuerdo a lo que a lo que la carne nos quisiera llevar a hacer, ¿no? Si alguien lo agredía, Pablo no, cuando lo lapidaron, cuando lo apedrearon afuera de Listra, él no se regresó con una piedra en cada mano, ¿no? Porque se levantó y entró nuevamente. Él se levantó y entró a seguir predicando cuando lo habían dejado prácticamente muerto. El Señor lo levantó, tomó, ¿qué? Ánimo en el Señor, no piedras, y se metió a seguir predicando. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era que la gente viera lo que Dios hace en un creyente. Entonces dice, no militamos según la carne, ya no respondemos igual. Y si, hermanos, nosotros seguimos respondiendo como creyentes como antes, cuando no lo creíamos, pues algo necesitamos hacer, tal vez acercarnos más a Dios, tal vez orar más tiempo, tal vez leer más la palabra, tal vez ser más constantes en las cosas del Señor. Asumir nuestras responsabilidades, más no obligaciones, responsabilidades, y hacer las cosas como tienen que ser. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no son cosas que nosotros vayamos a utilizar para regresarles algo a las personas, ¿no? Dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Qué dijo el hermano? La fe, oración, palabra, lo que viene como consecuencia, obediencia, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, dice que existe realmente, y de ahí todo cambia. Fe, oración, leer, conocer más, porque les digo, hay muchos creyentes en Dios,
en Dios, no estoy hablando de Cristo, en Dios, que dicen, creo en Dios, o sea, eso es fe, pero no conocen a Dios. O sea, sé que existe, pero no saben quién es Dios. Entonces, por eso se creen incluso aquello de ayúdate que yo te ayudaré. Y no se dicen eso bien seguido, es más, tal vez hasta aquí lo dicen seguido, ayúdate que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y en ningún lado de la Biblia encuentras eso. ¿O sí? Decimos, haz tu parte, sigue adelante, sigue la carrera. Dios tiene el plan perfecto y nosotros tenemos que descansar en ese plan perfecto. No militamos según la carne, dice, nuestras armas son esas, está Dios, y en Dios esas armas son poderosísimas, pero no las usamos, las tenemos guardadas, porque las tenemos, dice que ya toda bendición espiritual está en nosotros, dice la palabra, es un hecho, es una realidad, es una verdad. Tenemos que estar seguros de que eso es, pero no la sabemos usar la mayoría de las veces. Si oráramos más, es que cuando empiezo a orar me da sueño, pues ahora con los ojos abiertos, ¿no? Que es que cuando oro se me acaba todo el repertorio en 2 minutos. Pues no se trata de repertorio, se trata de que pongas a Dios en tu día, en tu vida, y le digas todo. Es como cuando te sientas a platicar con alguien, porque esa persona que dice en 2 minutos se me acaba todo, te puede soltar 1 hora, 2 horas de plática en otro momento. Bueno, así habla con Dios. Y dice, es que leo la palabra y me da sueño también, ¿no? ¿A quién le pasa? Nadie quiere levantar la mano. Bueno, alguien se la levantó. No la levantes tampoco tú. La verdad es falta de costumbre. Leemos la palabra, nos da sueño. Nos ponemos una película, la vemos completa. Son 2 horas. Una carta promedio, no hablando de las de un capítulo, una carta promedio la lees en 10, 15 minutos. Y empezamos a leer y empieza así. Todo se nos empieza a mover, ¿no? Falta de costumbre, falta de hábito y de oración para cuando vamos a leer al Señor. La palabra se lee con oración de por medio. Señor, muéstrame tu verdad. Quiero conocerte más. Quiero aprender de ti. Quiero que me hables. ¿Todos queremos que nos hable Dios? Todo lo que te va a decir, ahí lo tienes en las manos. Cualquier cosa que tú que esperes que Dios te diga, ahí está. Pero necesitamos leerla. Y pasamos por el letrero, por el espectacular, y dije, esa es la respuesta que yo quería. Pues a ver si es Dios, nada más a ver si es Dios, esperemos que sí, pero vamos a leer, vamos a cotejar con lo que dice la palabra. Ya nos dio todas las armas que necesitamos, y en Dios son poderosas, más poderosas que cualquier otra cosa que podamos utilizar, cualquiera. Y la oración, sobre todo, es algo que nos puso a nosotros en nuestras manos, en nuestro ser, primero para tener comunión con Él, y segundo para aprender que a través de esa oración, como dice Jesús, si pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos todo lo que hayamos pedido de acuerdo a su voluntad. El problema es que muy pocas veces oramos de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Oramos de acuerdo a nuestros deseos, y por eso no vemos algo y nos desanimamos y es que a mí no me hace caso, seguramente es porque estoy en pecado. No, pues obviamente si estás en pecado todo el mundo va a ver respuesta, eso se tiene que dejar, pero muchas veces, incluso aunque corregimos cosas, no tenemos ese hábito de estar cercanos al Señor, de estarle buscando y buscar su voluntad para nuestra vida. Y cuando buscamos su voluntad, nuestra oración cambia y nos da más confianza. Cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, y vamos buscando la voluntad de Dios y nos
termina convenciéndonos, Señor, dame un corazón más noble y dispuesto, a cada uno, para poder entender, apreciar lo que tú estás haciendo, lo que tú estás mostrándome a través de esta persona, ¿no? Si buscamos su voluntad, Él nos transforma a nosotros. Si queremos que Él haga nuestra voluntad, queremos que nos cambie la persona, y no solamente de carácter, tal vez de persona completa, ¿sí o no? La verdad. Pero no es así. Derribando argumentos, dice, de esta manera es que actúa su palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si estamos constantes en la palabra, en la oración, usando estas armas, esos pensamientos que no van de acuerdo, que no, o que se rebelan para hacer la voluntad de Dios, dice Dios, yo ahorita te convenzo. El Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva a hacer su voluntad sin obligarnos, otra vez, porque nos recuerda que su voluntad es buena y es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Lo inventamos o está escrito? Está escrito, Romanos capítulo 12. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, derriba argumentos, todo aquel que pretende enorgullecerse, no. Aquí el único que tiene que ser exaltado es Dios. Una vez platicando en casa, yo también todos me ven muy tranquilo muchas de las veces, la mayoría del tiempo, y tal vez toda la vida me han visto así, los que me conocen poco, pero yo no soy o no era así. Me exaltaba y me dice, creo que fue mi hija, aquí el único que tiene que ser exaltado es Jesucristo, así que dejemos de decir nos exaltamos o me exalté. No, el único que se debe exaltar es Jesucristo, así que exaltamos al Señor. Y es verdad, tenemos que ver las cosas así. El único que tiene que ser puesto por encima de todo es Jesucristo solamente, ¿sí? Así que toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, nos lleva todo lo que podamos pensar en cuanto a que es que a mí me está pasando, a mí no me había pasado, es que tú no conoces quién es mi esposa o quién es el esposo, o cómo están mis hijos, y dice, ¿quién fue tu ejemplo de obediencia? ¿Quién fue nuestro ejemplo? ¿O quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así dice también la palabra. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Si tú crees que has sufrido, pregúntale a Jesús si sabe de eso. Te va a decir, recuerda lo que has leído, recuerda quién soy. Y te va a decir, pero conmigo encontrarás consuelo, porque es el consolador, ¿no? También el Espíritu Santo en nosotros, pero Él también nos consuela. Dice en la primera carta, la segunda carta, esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice que somos consolados, porque dice, porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación, en el versículo 5 del capítulo 1 de esta misma carta. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nos recuerda eso, o sea, Él está ahí, y en la obediencia a Cristo Él nos muestra también que Él está en control y en cuidado de cada uno de nosotros. Y la victoria sí puede estar en nuestro día a día, en cualquier situación que vivimos, si confiamos en Él, si descansamos en Él.
Dice el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y se escucha a veces fuerte, pero aquí lo que se refiere precisamente es a volvernos a reconciliar con Dios y volver a los caminos de Dios. Porque el mundo es atractivo, es gobernado por Satanás, lo sabemos, es un lugar de tentaciones, si alguno ha visto por lo menos una película de la ciudad de la perdición que le llaman, si saben cuál es esa ciudad, ¿no? Existe todavía, no estamos hablando de Sodoma y Gomorra, está en Nevada, ¿sí? Ajá, donde todo lo que pasa ahí se queda ahí. Bueno, así es el mundo completo. Para delante del creyente, el mundo completo es así. No necesitan ir ahí para perderse, no necesitamos ir ahí para perdernos. Y poquito que nos apartamos del Señor, poquito, nos empieza a atraer fuertemente y a desviar de la verdad. Fuerte, fuerte. Empieza a cauterizar nuestra conciencia, que es esto, que el pecado comienza a dolerme cada vez menos, como para regresar a Jesucristo y pedirle perdón, y empieza a ser algo cotidiano el actuar de una manera que no está bien. Por eso es que dice, te estoy animando a que estés constante en el Señor, recordando que estos pensamientos que te pueden distraer los lleva y nos lleva a la obediencia en Cristo, ¿sí? Y también, como en Hebreos nos los dice, que Él a quien ama, ¿qué hace? Dice, entonces es que la palabra no me gusta, bueno, castiga y azota a quienes recibe como hijos, ¿no? Dice, está fuerte, sí, pero es para librarnos de aquello que nos separa de Él. Y no va a haber azotes y castigos todo el tiempo, a menos que queramos todo el tiempo estar faltándole al Señor, ¿no? Porque se supone que si hoy me mostró que esto en específico es un pecado, es algo que no le agrada, lo dejo. Tal vez o de mañana o dentro de un año me muestra otra cosa para quitarlo, pero esto yo ya debía haberlo dejado. Es verdad que si soy recurrente en esto, o no soy salvo, o soy muy rebelde y necesito esa corrección constante, o no. Y bueno, pero tenemos la palabra para conocer la voluntad de Dios y para refugiarnos en Él y descansar en Él. Podemos descansar en Él y evitar llegar a estas cosas. Dice el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, estos también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos en Cristo. ¿Recuerdas el subtítulo de este capítulo? Capítulo, Pablo defiende su ministerio. Nosotros es derribando argumentos, pero Pablo defiende su ministerio. Ok, les está diciendo, todo esto se lo está diciendo a aquellos que han querido demeritar lo que Él es en Cristo. ¿Quién es Él? Apóstol de Jesucristo, la palabra que Él les ha dicho y les está recordando. O sea, mentira no les he dicho, lo dijo hace 2 capítulos también que vimos, nunca les he mentido, dice en el versículo 2, versículo 1 y 2 del capítulo 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, dice Pablo. Y lo mismo, esto es lo que les está recordando, y esto es lo que nosotros tenemos que pensar también de nosotros mismos, incluso como creyentes unos a otros. Sí, a veces tenemos dudas entre nosotros, pero tenemos que animarnos. Miráis las cosas según la apariencia. Tú crees que eres de Cristo, ¿estás seguro que es de Cristo? ¿Y por qué dudas que el otro sea de Cristo? Tenemos que vernos como hermanos. Bueno, a menos que no hayas recibido a Cristo, eso sí, que no hayas entregado tu vida al Señor, pero para eso te animo a que lo hagas el día de hoy.
que diga: Señor, quiero que tú seas el dueño de mi vida, quien dirija mis pasos, quiero que me perdones de mi vida pasada y de mis pecados, y seguir adelante ahora con Cristo. Pero como creyentes, que la mayoría nos conocemos, creo que somos cristianos y nos podemos ver como cristianos cada uno al otro, pero por lo mismo tenemos como que más responsabilidades de animarnos unos a los otros, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ojo, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. O sea, otra vez, no quiero que leas la carta como un regaño, nada más, sino como una oportunidad de gracia de parte de Dios para que enmendemos nuestro camino y volvamos al Señor. ¿Sí? Esto es porque si no, no lo envía, pero de todos modos es desagradable lo que hacemos al Señor, seguimos fallándole a Dios. Y Pablo nos dice: esto es fuerte, pero no lo veas como algo para destruirte, algo para apartarte, algo para desanimarte. Velo como algo para limpiarte, para animarte a seguir adelante, dar ese paso de fe hacia adelante, porque Dios tiene cuidado de ti. Para que no parezca como que os quiero amedrentar. No quiero dejar este versículo siguiente pero vamos a parar en este versículo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra, ¿qué? Menospreciable. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Le digo, no es que a mí se me ocurra leerlo de esta manera o verlo de esta manera. La misma palabra nos dice, son duras, sí son duras. El Señor envió a Jesucristo, a su Hijo, su único Hijo, dice ahí, para morir en la cruz por todos, para que se salven aquellos que crean en Él. Pero a morir, Él se hizo hombre para ser crucificado y derramar esa sangre. Por eso es el Cordero de Dios, ¿recuerdas? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque se ofreció un cordero para pagar los pecados. Entonces a Él que paga el pecado del mundo, el único que podía pagar por el mundo, para todo aquel que se arrepienta, era Jesús. Entonces Él lo hace de esta manera y entrega a Jesucristo y dice: las cartas son duras. ¿Por qué? Porque el amor ya lo mostré. Lo demás es, entiende, la vida sin Cristo, la vida sin considerar la instrucción de Dios, sin considerar a Dios en cada uno de nosotros, simplemente va a desagradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios de nuevo. Y en la primera carta, en la carta a los Romanos, en el primer capítulo, ese primer capítulo nos da un panorama claro de la condición del hombre, que dice: no consideraron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a que hicieran lo que quisieran. O sea, es algo así: ahí hay lodo, embárrate, ¿sí? Y ya un día reconocerás que necesitas un Salvador. Y así lo pasó con todos nosotros. Pero hoy, si vemos esto, Él nos dice: tú cree en Jesucristo, acércate a Él, refúgiate en Él, escúchalo, tienes las armas, las herramientas. Toda bendición espiritual está en el creyente, ¿o no? Toda bendición espiritual está en el creyente. Usa esa fe, enfócate en la oración, conoce la palabra, y el Señor va a hacer en su momento. Y nunca llega tarde. ¿Por qué tardaste? Nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que no entendemos que también cada situación que vivimos tiene un propósito de enseñarnos algo, porque
¿Qué pasaría si yo la riego y hago, no sé, no tengo un tema específico, ¿no? Y la riego mal. Y en ese momento el Señor me rescata y me, ay, ya, te quité de ahí. Mañana voy a estar donde mismo, haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor me rescata. No, yo tengo que entender las consecuencias del pecado, las consecuencias de apartarme de Dios para buscar estar al lado de mi Padre eterno. Porque al lado de mi Padre es mejor, ¿o no? Bajo sus alas, en el hueco de su mano, en Él mismo. Las cartas son duras y fuertes, la presencia de Pablo era débil y la palabra menospreciable. Si quieres ir poniendo las cosas ya. La presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo llegaba a estar con ellos, su presencia era débil, creemos por lo que hemos leído y lo que le sucedió, lo hemos platicado aquí varias veces, que su condición no era ya la mejor. Esa vez que lo apedrearon para dejarlo como muerto, pues si te dan en un pie una pedrada no te dejan como muerto, o si te dan en el brazo no te dejan como muerto, pero si te dan en la cabeza tal vez te ocasionan fracturas, y en ese tiempo no había como médicos para resolver los problemas. Digo, yo encuentro comunidades en el trabajo que tengo, encuentro comunidades, personas que soldaron mal y pues se nota inmediatamente cómo se encuentran estas personas, que seguramente tú has visto personas así. Esa era la presencia de Pablo, pero él llevaba algo que era mucho más poderoso que su presencia y que sus palabras, la palabra de Dios, y esa es la que tiene poder. Y en eso es lo que tenemos que enfocarnos, porque nosotros también tenemos la palabra de Dios para vivir para Él. Amén. Entonces, posiblemente, si tú llevas la palabra a alguien, si tú quieres darle no tu esperanza, sino la esperanza del Señor a alguien y te sientes menospreciado, mira, si le estás dando la palabra del Señor, créeme, no va a volver vacía, porque es la palabra de Dios. Esa palabra, su palabra, hace lo que Él quiere que haga. Mi consejo que escuché en Todo para los no sé qué, o que leí en las revistas de esto y de aquello, eso va a pasar, pero la palabra de Dios no, ni para ti ni para aquel que la escuche. Te va a sostener, te va a llevar adelante en la carrera, te va a hacer que libres las batallas más complicadas, porque Él va a estar contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Vamos hoy es día, el primer domingo del mes, y hoy es día que compartimos que tomamos los elementos, recordando precisamente eso de que hoy tocamos varias veces, el hecho de que Jesús estaba anunciando su nuevo pacto en su sangre. Pacto anterior acababa en ese momento, y el pacto nuevo es en Jesucristo solamente. Él murió por el pecador para darnos vida eterna, y el que cree en esa verdad y se arrepiente tiene vida eterna, porque Él no quedó en la cruz, Él resucitó. ¿Sí? Entonces hoy vamos a recordarlo tomando los elementos. En cuanto estén listos, primera fila, comiencen, pasen por los elementos, y cuando estemos todos ya con los elementos en la mano, los tomamos juntos.